Quinta tentación: actividad y planificación sin vida espiritual. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, podemos leer: el hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar, ni aún lo soportan al presente, pues todavía son carnales, porque mientras haya entre ustedes envidia y discordia, ¿no es verdad que son carnales y viven a lo humano? Cuando dice uno yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, ¿no proceden al modo humano? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales han creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. Cuando solamente organizamos, planificamos en la carne, corremos el riesgo de hacer muchas cosas que Dios no quiere o no ha pedido. Y eso significa que hemos estado desperdiciando recursos humanos y económicos en empresas, en proyectos que Dios no los pide. He sido testigo cómo algunas personas, para poder asegurarse en su cargo, en su responsabilidad, han creado una serie de proyectos y presentarlos. Algo así como que si fuera un congreso. Vamos a presentar un proyecto de ley y otro más, y fírmelo para poder asegurar que el próximo año me vuelvan a llamar, y el siguiente también, y el siguiente. Entonces yo te proyecto a 3 años y me aseguro que yo me quedo 3 años aquí. Es más, tú dejas de ser coordinador y yo voy a seguir aquí por los siglos de los siglos. Si construimos, si servimos en el Espíritu, nos vamos a dar cuenta que no basta el ser muy inteligentes, muy talentosos intelectualmente, sino que necesitamos de la espiritualidad en un servidor. La oración. Esto es lo que caracteriza a todos los grandes santos de la iglesia. Todos los santos en la iglesia, sin excepción, han tenido una vida intensa de oración. No podemos construir la obra de Dios si no oramos. 15 minutos no es suficiente. 30 minutos no es suficiente. El reto es ir incrementando, acrecentando nuestros tiempos de oración. Es urgente, hermanos, puestos de rodillas ante el Señor, ante Jesús sacramentado. Es muy importante que nosotros oremos y le pidamos a Dios que nos hable, que nos dirija, que lo que nosotros organizamos sea lo que Él quiere. Tenemos que asegurarnos que lo que el Señor está pidiendo es precisamente fruto de la oración.
algo que caracteriza a la renovación carismática es la oración. Pero en estos últimos años es lo que se ha ido decayendo. La vida de oración de los líderes. Se ha delegado la responsabilidad de orar solo a un ministerio de oración. Son las únicas responsables de la intercesión. Son las únicas que van al Santísimo. Son las únicas que tienen que hacer adoración eucarística. Son las únicas que deben... Hermanos, la oración es un deber de cada uno de nosotros. La oración es la respuesta de un corazón perdidamente enamorado de Dios. Y esto es para todos, no solo para el ministerio de intercesión. Que el ministerio de intercesión siga orando, pero tú y yo tenemos el deber delante del Señor de intensificar nuestra vida de oración. Y este retiro será el punto de arranque, el impulso que vamos a tomar de hoy en adelante, de intensificar nuestra vida de oración. Este retiro nos va a servir para tomar aire, para cobrar fuerza. No es suficiente lo que oramos. Y yo les voy a decir por qué. Todos los problemas que menciona San Pablo aquí, dice que cuando una persona es carnal, se deja guiar por la carne, mire lo que pasa. Viven a lo humano, envidia, discordia, divisiones, partidismos. Basta con que usted constate cuáles son las relaciones humanas en su grupo de oración. Yo no le voy a acusar, solamente piense cómo se lleva la gente en su grupo de oración, cómo se lleva el equipo de servidores. Todos juntos van a orar, todos juntos van a la reunión de planificación, pero entre algunos de ellos no se pueden ver. Basta que veamos cómo están las zonas y todo lo que acontece. Basta que veamos cómo va la diócesis y todo lo que sucede. Divisiones, discordias, envidias, celos, peleas, calumnias, mentiras, chismes. Constátelo. Esto es porque tu vida de oración, mi vida de oración, no es suficiente. No basta. Está demostrado. Y si no hacemos un compromiso serio a partir de este retiro en adelante, a partir de esta experiencia en adelante, los problemas van a ser más fuertes. Y yo les digo una cosa: un líder que no ora no distingue entre oveja y lobo, porque no tiene discernimiento. Porque el discernimiento te hace identificar qué viene de Dios y qué viene de la carne y qué viene del demonio. Y cuando no oramos, vemos al lobo disfrazado de oveja y no lo identificamos. Y cuando lo identificamos es demasiado tarde. Intensifiquemos la oración, la espiritualidad. La renovación tiene un gran aporte. Somos adoradores de Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía en medio y todos nosotros adorando. Esto es lo que tenemos que hacer en los grupos de oración, en las zonas y en las diócesis. Y tenemos que crear el espacio. Jesús Eucaristía, Jesús Eucaristía, a los pies de Jesús, postrados ante Él. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestra espiritualidad sea de verdad. Una espiritualidad no en la emoción, sino en el fundamento de la palabra de Dios, en las promesas que Cristo tiene para nosotros. Lea la palabra por el amor de Dios, lea la palabra de Dios cada día,
léala, medítela, ore con la palabra, fieles al magisterio de la iglesia, con el rosario o con un denario, fieles, unidos a la Santísima Virgen María, unidos en oración. La oración donde María Santísima intercede con nosotros pidiendo un nuevo Pentecostés.